Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a México is the Shit, el podcast. Pues, una semana más, estamos aquí, una semana más, ya septiembre, mes patrio, ya se puede sentir el olor a pozole y a tequila aquí a kilómetros de distancia, ya estamos a unos cuantos días, y pues como siempre, pues no estoy solo, estoy acompañado de mi querido César. César, ¿cómo andamos? Muy bien, Isaac, ¿qué onda? Aquí listos para una nueva edición de este bonito podcast. Así es, ya en mes patrio, ¿eh? Hay que recalcarlo, ya en mes patrio, ya estás listo con tu cachito de lotería, mi querido César. El que debe estar listo eres tú, tú eres el que ya tiene una promesa que cumplir. Ah, sí, ya ni me digas, o sea, bueno, pues muchas gracias a los casi ya 600, a las 600 personas que ya están en la página de Facebook. Si no les has dado like, dale like a la página de Facebook, vamos a subir muy buen contenido por ahí. Ya me verán, en un video que voy a subir a Facebook, cómo me hacen gastar mi dinero a la idiota comprándome un cachito de lotería. O sea, no me imagino, o sea, ¿te imaginas que que me gane algo, güey? El rancho o el palco al Estadio Azteca, güey. O sea, lo voy a rifar, o sea, neta, lo voy a rentar y yo creo que se le puede sacar una buena ganancia. Y ya, con esa madre patrocinamos esto. Sí, pues sí, es lo que puedo hacer, güey. O sea, a Sí, mí ni el me único gusta el problema fútbol. vas a tener que ser pagar el impuesto de esta nueva propiedad que vas a adquirir. Ay, pero pues el gobierno lo paga, güey. ¿Para qué crees que va a hacer esto? Pues si tengo que pagar impuesto, sí, ¿verdad? Sí, tienes que pagar Pero, impuesto. Un no impuesto mames. sobre la ganancia porque se considera ingreso extra. Y entre Ah, otras cosas bonitas, así saca dinero el SAT. ajá, pinche sad. No nos acoses, pero vete a la verga. Pues nada, espero y estén todos muy bien. Ha sido una semana de locos. Espero y todos allá bueno, aquí en la Ciudad de México, los que nos escuchan de Ciudad de México estén, pues excelentemente bien. Ya ha pasado el terremoto, ya se comieron su bolillo para el susto, ya estamos ahora sí que en mes patrio. Entonces pues vamos a dejarnos de tanta habladera y vamos a entrarle de lleno a las noticias de esta semana que ha sido, por mucha, la más loca de este 2021 en cuestiones de política y demás cosas. Pues vamos a empezarle, mi querido César, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué no tenemos? Precisamente hubo un sismo de alrededor de 7 grados en la escala de Richter allá en Ciudad de México que tú debiste haber sentido y que Sí, sí lo sentí, causó güey. al final, junto con todas las lluvias que han estado ocurriendo allá en el Valle de México, un derrumbe en el cerro del Chiquicuite. Este temblor tuvo epicentro allá en Acapulco Guerrero, que también causó sus daños, pero pues allá en el Valle de México le ha estado lloviendo sobre mojado, porque además tenemos las inundaciones que han estado ocurriendo en el Edomex, principalmente en Ecatepec. Entre otras cosas, tenemos las declaraciones de el siempre oportuno doctor López Gatel sobre de que cada vacuna para un menor es una vacuna que no se le da a un adulto. No, No me no, puras digas. tonterías. Pues sí, la neta, pura tontería. Yo no entiendo cómo es que ese vato Gatel pasó a ser el novio de México, pasó de ser eso a el amegónadas premium del presidente, la neta. O sea, todo el Sí, mundo, la o sea, ¿te neta. acuerdas? ¿Te acuerdas del inicio de la pandemia? O sea, ¿ustedes se acuerdan del inicio de la pandemia? La gente veía a Gatel, inclusive su servidor, tengo que reconocerlo. Su servidor veía a Gatel como una persona, que sabía, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el señor es científico, o sea, es doctor, ¿no? Yo no creo que le digan doctor nada más por puro gusto. El señor era un doctor y pues la neta la gente lo veía con mucha confianza. La neta a mí también me dio confianza, ¿no? O sea, que el señor, que quizá uno de estos servidores públicos no fuera florero, pero la neta, conforme fue pasando la pandemia y toda la cosa, nos empezamos a dar cuenta que el señor estaba más ¿cómo se le llama? Más a las botas del presidente pues, a proteger a la gente de la pandemia. Sí, ¿No crees lamentablemente tú? acabó siendo un peón más de la famosa 4T. Y hablando de la famosa 4T, también tenemos uno de sus defensores acérrimos, el padre Solalinde, no sé si lo recordarán, que ¿No? insiste en que están usando a los migrantes, que los migrantes son un arma de la oposición para golpear a López Obrador. Malditos migrantes. La oposición desestabiliza a Venezuela para que vengan para acá, güey. Estoy más que seguro de eso, ¿no? Y la neta, el Es- PAN, ese era su plan todo el tiempo. Ajá, exactamente. O sea, ellos entrenaban a los maras. Ay, sí, cierto. Oh, o sea,
¿Sabes qué fecha estamos grabando, no? ¿Sabes qué se conmemora el día de hoy, no, mi querido César? Una fecha que desmonetiza videos, Ajá, y causa exactamente. ataques de odio. Ajá, exactamente. Entonces, vamos a mantenernos así, con respecto a eso. Bueno, nosotros no sabemos nada, o sí. Entonces vamos a esperarnos a que el paso del tiempo, pues, diga lo que en realidad pasó, ¿no? Hagan de cuenta que estoy haciendo esa cara de ese meme de la roca, así, así como cuestionando las cosas. Si nos Entonces, fundan va a ser por algo local, así que no se preocupen, banda, no hablaremos de eso por este momento. no, al menos no por ahora, hasta que se sepa algo nuevo, si es que se sabe. Pues nada, o sea, pero este señor, ¿qué le prometieron? O sea, al padre Solalinde creo que le habían prometido, ¿qué te gusta? Le prometieron canales de radio y televisión para pacificar al país, tengo entendido yo, ¿no? Fue una de las primeras controversias que tuvo el señor Obrador en su gobierno. Mira, sinceramente del padre Solalinde me he querido mantener alejado porque era una de esas figuras que la gente veía como un hombre de corazón porque ayudaba a los migrantes, era un sacerdote que estaba ahí con el pueblo y los ayudaba. Y nada más llegó AMLO y se volvió López Gatell 2, Religious Ajá, Edition. ajá. God's Edition. Pues no, nada. Esperemos por parte del padre Solalinde que esta situación no diga tonterías, señor. No diga si no sabe. Se están viviendo momentos muy pesados en cuestiones de migración, como para que usted venga a abrir la boca de esa forma tan insensible, o sea, dejando a un lado, creo que un hombre que profesa la palabra de alguien que quería el amor y la paz entre las naciones y entre las personas, porque al final de cuentas creo que ese es el mensaje que te daba, ¿no? El catolicismo, el cristianismo. Ese es el mensaje de Cristo, sí. Pero Ajá, hablando exacto. precisamente de gente que no le sabe, amigo, esta nota te va a encantar. En Tabasco Ajá, detectaron a 58 alumnos de escuela con COVID y cerraron esos salones, pero, fíjate aquí, pero, ajá. no cerraron los planteles, cerraron esos salones. Exactamente, pues vámonos con nuestra primera noticia. Tabasco cierra salones tras contagio en 58 niños, pero nada más los salones. Esa cuarta transformación, siempre haciendo las cosas a medias. Pues nada, pues resulta que no cerraron los planteles. ¿Qué onda? No se me ocurre, ¿no? 58 casos en menores en 3 municipios. Jalapa, ¿qué? Tacotalpan, y es que aquí los tengo escritos, ¿no? Teapa, no, neta no sé cómo se pronuncia, ¿no? Para Solo todos cerraron nuestros esto, escuchas de hablas indígenas, por favor disculpen nuestra pronunciación, pero ¿qué nombres son esos, oigan? ajá, exactamente, o sea, esos ya son nombres, muy, ya muy del pasado, le hubieran puesto algo así como, ¿qué tiene de bueno Oaxaca? Oaxaca, que chocolate, ¿no? Villa Chocolate Villa y Chocolate. ajá, pues que nunca has probado el chocolate oaxaqueño, está bien chido, o sea, está chingón. Le hubieran puesto Villa Chocolate y Queso vamos a Oaxaca. abstenernos. Ajá, exacto, que no, queso local, le hubieran puesto queso de aquí, Villa queso de aquí, pueblo queso de acá, y pueblo chocolate. Entre otras cosas que no vamos a decir porque igual nos desmonetizan y nos funan. Cartón de, Villa cartón de cervezas, y así, esa clase de cosas. Sabrás la referencia. Pues sí, resulta que cerraron nada más las aulas. ¿Qué más puedo decirte? Bueno, para empezar, la verdad es que yo sabía que esto iba a pasar. Lo estábamos platicando desde hace mucho tiempo aquí en este podcast cuando hablamos de lo que iba a ser el regreso a clases presenciales para menores. Se sabía que esto iba a pasar. La verdad es que se decidió tomar el riesgo, como diría el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que tomar riesgos y lamentablemente esos riesgos desencadenaron en 58 casos en menores en 3 municipios del estado de Oaxaca. La neta, Y de bueno, Tabasco, de Tabasco. ay, perdóname, de Tabasco. Yo sé que la traemos mucho contra Oaxaca, pero no es contra ustedes, carnales. Hoy le hicieron bien. No, pues sí, Ajá, esta vez AMLO nos aplicó un, hey, la vida es un riesgo, carnal. ajá, hay que tomar riesgos. Ajá, pues yo considero que vamos a empezar a ver una tendencia así. La verdad es que esto nada más es como te dirías, el inicio del principio. Vamos a empezar a ver esta clase de cosas. También quisiera, pues,
hablar sobre esto que, como retomar un poquito tanto esto que dijo el señor Gatell sobre la vacunación en niños. ¿Tienes por ahí el dato de cuántos niños han sido? Creo que fueron unos 200 y algo niños, tengo entendido. Déjame te recupero el dato, pero sí, no han sido muchos, son únicamente aquellos niños cuyos padres tuvieron no solamente el ingenio, sino el dinero para pagar a un abogado y presentar un recurso de amparo. El juicio de amparo, como para quienes no estén entendido, es un procedimiento federal a través del cual las personas le declaran a un juez federal que una autoridad viola sus derechos, y este juez determina si constitucionalmente les violan sus derechos o no. Y vaya sorpresa, les están violando el derecho a los niños a una vacuna. Sí, te voy a quedar mal Exactamente. con ese dato. Bueno, tengo entendido que son 200 y algo, ahí nos corregirán en los comentarios. La verdad es que el dato yo lo tengo un poco difuminado en la cabeza, pero tengo entendido que son alrededor de 200, 250, 230. Pues alrededor de 200 personas, vamos a ponerlo así, 200 personas han presentado amparos para que sus hijos sean vacunados contra el COVID-19. Entonces de esto salen las declaraciones del títere, el títere de Gatell, ¿no? El títere de AMLO, que dice que, ¿cómo decía? Bueno, que vacunar a otros es dejar a otros que están en mayor riesgo, pero pues la verdad es que yo siento que los niños también tienen un riesgo muy, muy feo ¿cómo se llama? Pues de contraer el virus, ¿no? Y al final de cuentas, pues son niños. Ahora, otra cosa, ¿por qué no se inicia una vacunación aquí en la Ciudad de México? ¿Por qué no se empieza a ver qué onda con los niños? O sea, esa es mi cuestionante. O sea, ¿qué es lo que, o sea, podría decir algo muy tonto, pero la verdad es que, no me llega a la cabeza el por qué es que no se ha iniciado el debido proceso para poder autorizar cualquiera de las tantas vacunas que se han conseguido en el extranjero para vacunar a niños. ¿O cómo Si te ves tú, soy mi querido sincero, César? Isaac, si te soy sincero, es realmente porque, y de hecho, fue una nota que sacó, no recuerdo si fue Animal Político o fue el Universal, una nota en la que manejaba que las vacunas que han llegado a México ya casi se acaban, y pues la verdad es cierto, México no ha obtenido el suficiente número de vacunas. Recordemos que somos cerca de 102.000 millones de mexicanos en el país, y no se Uf, ha conseguido ni que la mitad se vacune con su primer dosis. Su pues, primer dosis. sí, o sea, es que ese es el problema. Y aquí quiero yo hacer hincapié en la situación que se ha vivido desde el principio. Desde que el Señor dice, abrácense, salgan, convivan, no pasa nada, nosotros les vamos a avisar. Desde ese momento yo supe que este señor y toda la bola de gente que está manejando esta situación del COVID-19 iba a improvisar las cosas. Tuvimos tiempo, se tuvo la capacidad y se tuvieron los recursos económicos no para evitarlo, porque esto a final de cuentas se volvió inevitable, sino ¿cómo diríamos? Para amortiguar el madrazo que nos iba a dar el COVID-19. Y esa es mi principal cuestionante. O sea, y dentro de todas estas cosas también cabe la compra de vacunas. ¿Por qué no se compraron las suficientes? Ese es mi problema. O sea, y las pocas vacunas que se tienen se regalan al extranjero. O sea, no tengo ningún problema con que se haga. Pero como tú me dices, mi querido César, teniendo en cuenta que hay gente que ni siquiera ha tenido su primera vacuna, pues sí se me hace una tontería que las pocas que se tienen se regalen, o no sé qué opinas tú. Es que la verdad se ha pagado para inoculizar con el esquema completo, me parece, si los datos no me fallan. Se ha comprado suficientes vacunas para inmunizar a la mitad de la población con las dos vacunas. Sin embargo, recordemos que fue un escándalo el año pasado cuando empezaron lo de las vacunas, que una gran cantidad de dinero se pagó para importar Pfizer y nunca llegó. Al final todas las Pfizer y Moderna que tenemos son donaciones de los Estados Unidos. Y te preguntarás, ¿qué pasó con ese dinero? Pues la verdad ya no se supo nada, el gobierno lo supo callar muy bien, pasaron un montón de cosas. Y vaya, y también las vacunas que tenemos no se están administrando como se deben. A Obrador, el gobierno de Biden le donó vacunas suficientes para toda la población fronteriza, con la idea de reabrir las fronteras. ¿Y qué hizo Obrador? Las puso en Baja California Norte porque era temporada electoral y era un estado que se estaba perdiendo. Ajá, o sea, exactamente, todo este desmadre está teniendo tintes muy políticos. Se están administrando las vacunas de una forma horrible, la verdad. No, pues la verdad es que esto, pues, por parte de mía, señor Gatell, qué falta de pinche. Oye, y todavía que los mandan a investigar, güey.
O sea, que el señor mandó a ver que, de dónde venían estos pinches chamacos fifís, No, sí, que chamaco, son opositores y ajá, golpistas. ajá, ajá, seguramente hacen dueto con los niños con cáncer para poder tirar a este gran proyecto que va en tren y en barco y en refinería llamado la Cuarta Transformación. Ese es el problema. No el problema de que se hayan mal administrado, que se hayan puesto en otros lugares, que se hayan desperdiciado o incluso que le estén inyectando aire a la gente, ¿no? Y pues nada, desde aquí, desde México y desde el podcast condenamos esa falta de sensibilidad que ha tenido el señor Gatell, porque es como hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, esta gente en Palacio Nacional y en gobierno principalmente tiene acceso quizá a los mejores, a las mejores clínicas, a los mejores hospitales, pero la neta, la gente que vive día a día, pues esta vacuna está representando, pues, una esperanza de vivir o pues lamentablemente de morir, ¿no? Entonces, pues señores, pues pónganse las pilas, ¿no? Vámonos a la siguiente nota, mi querido César. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues mucho de dónde agarrar. Por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien está enfrentando en su estado una gran oposición, acusaciones de corrupción y demás, se ha convertido en el gobernador defendido de AMLO, quien desde sus benditas mañaneras se ha dedicado a defender su administración, indicando que, pues lo de siempre, que por el contrario, que él confía en él, que es un hombre honesto y demás, pero esto no acalla todas las demandas y denuncias que se hacen contra él por la corrupción que supuestamente se está acrecentando en su gobierno. Pero bueno, ya veremos cómo va eso. Y una más, de todas estas cositas. Algo súper importante que ocurrió en la en el Congreso de la Unión, acaban de cambiarle el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para pasar a ser la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y no recuerdo qué más. Y bienestar, güey. Evidentemente era Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Evidentemente una prioridad en el país. Ajá, o sea, me sorprende que no le hayan puesto del bienestar, güey. Ya ves que ahorita estamos con todas estas chingaderas del bienestar. Que gas bienestar, que agua bienestar, que tu jefa bienestar, que la mía bienestar. O sea, neta, invéntense nombres más chingones, ¿no? Con respecto a eso, pues, ¿qué no ves que AMLO santifica todo lo que toca? ¿Qué importa si el señor Ordaz tiene el apellido maldito? Ya ves que es el apellido maldito. ¿Qué importa si el señor es priista? ¿Qué importa? Eso no importa. AMLO santifica todo lo que toca, güey. Pero como nosotros somos un par de ardidos, gente de recursos, seguramente, yo estoy ahorita en Dubái, güey. La neta, o sea, yo no hago el podcast desde mi casa, yo lo hago desde mis negocios corruptos, pero AMLO santifica todo lo que toca. Y pues nada, estamos viendo que estos gobiernos, pues, tienen prioridades, ¿no? Y entre Tontas. esas prioridades Ajá. tenemos la Ley Orgánica de la Armada de México, que acaba de salir de la Cámara de Diputados, pero algo que al parecer no es tan prioritario es el tema tan en boga que está ahorita del aborto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el otro día emitió un fallo histórico, porque hay que decirlo, es histórico. Sí, la verdad es No que sí. precisamente despenalizó el aborto, pero sí marcó dentro de jurisprudencia constitucional, dentro de precedente constitucional, que resulta inconstitucional, ahí perdonen tanta repetición de la palabra constitucional, ya ves, ya me trabaste. tanta presencia de la Constitución en mi vida, pero Ajá. declaró que no resultaba contrario a los derechos humanos el criminalizar el aborto hasta la semana 12, lo cual se Ajá. considera de alguna manera una forma de despenalización. Esto obviamente ocasionó críticas a favor, en contra, discusiones, algo muy sano en una sociedad democrática. Basta. Pero algo que también es sano es que ciertas figuras políticas se mantengan alejadas. Y es algo que sí hay que decirle a López Obrador, que bien que no te metiste en esto, dijo que no era tema del Ejecutivo, pero como que algo no cuadra. Sí, claro. Por supuesto. Pues, para empezar, aquí en el México Itachete Podcast estamos, no queremos pronunciarnos, con respecto a este tema tan polémico que se ha hecho quizá tan importante o que ha tomado un puesto en la agenda política, por así decirlo, tan grande como es de la interrupción legal del embarazo, el llamado aborto.
Sin embargo, pues aquí estamos a favor de toda ley o de toda ideología ¿cómo se le dice? Que preserve la felicidad y la salud de quien sea. Hablamos de hombres, de mujeres, de niños, comunidad LGBT, podría decirlo, creo que minorías es una buena palabra para referirnos a toda esta multiculturalidad que hay en el país. Estamos bastante sorprendidos con ¿cómo se llama esta cosa? La primera, con el fallo, perdón, con el fallo. Estamos muy sorprendidos. Esperamos que esto pues pueda y tenga una resolución pacífica. Sabemos que no a todo el mundo les va a gustar esta situación, más por lo escandalosa que es, pero pues es algo normal, ¿no? Como tú lo comentaste, es algo normal por así, de las sociedades democráticas. En cuanto al señor AMLO, pues muy bien que el señor se pronuncie pues neutro, que no opine, pero sí se me hace muy extraño que el señor, ¿cómo te digo? O sea, un día no opina sobre esto y el otro día anda condenando los periódicos y un día Sí, el otro anda... día todos son mentirosos y esto es algo en lo que tengo que hablar, es mi derecho de réplica y no sé qué. Ajá, exactamente, o sea, ¿sabes qué siento? Que, es que no sé, güey, o sea, quizá es algo que yo he pensado, quizá es algo que es algo un poco tonto, pero ¿sabes qué, güey? Siento que la gente que votó por el señor Andrés Manuel es en su mayoría, por así decirlo, gente hecha a la antigua. Entonces yo siento que el señor no se quiso pronunciar más que otra cosa porque el tema iba a sonar medio escandaloso para ciertos sectores de la población, que pues de alguna forma no están tan a favor. Aquellos sectores que crecieron sin televisión y sin internet y que llegaron a tener hasta 12 hijos, ¿no? Quiero pensar yo. Yo no clasificaría a todos sus votantes dentro de ese círculo, porque realmente si vemos las estadísticas, sus votantes son de unas enormes cantidades de diferentes demografías. Pero lo que sí tiene razón es que no quiso incomodar a ninguna de estas, porque recordemos que Morena es un partido casi enteramente de izquierda. La Sí, claro. izquierda siempre ha apoyado el derecho de aborto, el derecho a la terminación anticipada del embarazo hasta cierto tiempo, hasta ciertas semanas, como en Estados Unidos la semana 24, desde los tiempos de Lenin, desde los tiempos de Stalin. De hecho, es uno de los estandartes de la izquierda en gran parte del mundo. No obstante, aquí en México, Obrador no solo representa a la izquierda, aunque él sea un presidente de izquierda, él representa a una cantidad de gente enorme que no precisamente son de izquierda, son gente sencillamente que estaba harta y en su hartazgo solo lo vio a él como alternativa. Y entre ellos hay gente como tú dices. Ajá, o sea, tenemos a esa población, ¿no? A la gente de la población. Pues es que, no sé, se me hace muy raro. O sea, que el señor tiene derecho de réplica y que esto lo hizo para no incomodar a quien quiera hacerse tonto. La verdad es que sabemos que el señor no quiso meterse en más polémicas de las que uno pudiera librarse, opinar sobre esto y más opinar, señor presidente hombre, sobre esta situación, pues creo que sí es un poco turbio, ¿no? Pues la verdad es que el aborto siempre ha sido un tema muy delicado para cualquiera, ¿no? Porque realmente esto ya se ha transformado en un asunto, pues, de facciones, ¿no? Vemos gente que lo apoya, gente que lo detracta, los dos tienen sus puntos, los dos pueden tener algo de razón o algo por no estar en lo correcto. Sin embargo, pues nada, hasta que al fin lo vemos haciendo algo sensato en las mañaneras y pues desde aquí, desde este querido podcast que hacemos todos los sábados para usted, pues le decimos, señor presidente, así como usted no habla de esta situación del aborto, pues tampoco hable como que de lo que se está pasando con Anaya, sobre los periódicos que supuestamente lo atacan, pero nada más señalan lo que está mal en su gobierno, En las y elecciones ojalá, durante veda ajá, electoral. exactamente, no hable sobre las elecciones durante veda electoral y esperamos que igual así en la revocación de mandato se mantenga neutro, como usted gusta, ¿no? Pues, ¿qué más tenemos, mi querido César? Pues una última, para ya, porque sí, siento que a todo nuestro público esto ya lo tiene así como que bien votado. Oye, han pasado muchas cosas y es que han pasado demasiadas. Pero la última, los repartidores de gas de bienestar se manifiestan por los salarios en Iztacalco. ¿Por qué? Hijo de su madre.
Se Ajá. manifiestan aquí porque ellos les dijeron, vas a ganar 1,000 pesos por semana en tu mes de prueba. Te vamos a entrenar, te vamos a enseñar, y después vas a ganar, creo que eran 1,500, 2,000 pesos por semana. Dos Y ellos, mil pesos, mi querido César. 2,000 pesos dos se mil les pesos. prometió. 2,000 pesos por semana una vez concluido su periodo de prueba y ya bien adiestrados. Pero ¿qué pasa? Ni adiestramiento, ni salario correcto. Hijo de su madre. Aquí, en la 4T, güey. No puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible? Se me hace que tú quieres desestabilizar al gobierno, César. Pues sí, como lo está diciendo mi querido compañero, los repartidores de gas bienestar a esta nueva innovación del gobierno, este nuevo, ay, ¿cómo lo digo? Esta nueva empresa que el gobierno se ha propuesto, pues tuvo su primera manifestación por parte de trabajadores en Iztacalco, a los que, como dice mi compañero, se les prometió un pago de 2,000 pesos y algunos han denunciado que se les paga menos de la mitad. Vamos a hacer unos cálculos muy sencillos. Menos de la mitad son 1,000, menos de la mitad creo, y quiero pensar que sería por ahí de los 700 pesos a la semana. Es menos del Eh, salario mínimo, eso te lo dejo claro. eso sí, y Incluso eso que menos del ellos salario subieron. mínimo anterior a Obrador. Sí, exactamente, o sea, es mucho menos del salario mínimo. Pues se manifestaron en medio del Palacio de los Deportes, ahí por donde está por así decirlo, su central. Y quiero aquí poner un punto de discusión para analizar lo que ha sido esta empresa del gobierno de Gas Bienestar desde que inició. O sea, la neta es que nadie se lo esperaba. Yo neta no me lo esperaba. O sea, no esperaba que fueran a hacer esto. Simplemente un día el señor salió a decir que ya íbamos a tener gasera del gobierno y yo me quedé así como de ¿qué? Pero ni siquiera dio ninguna, ¿no? O sea, ni siquiera dio ninguna señal de que iba a sacar algo así, ¿no? Tenemos este reportaje de Imagen Noticias, ya sabes, medio super odiado por el presidente, en el que nos cuenta cómo es que un grupo de personas espera ¿cómo se dice?, al camión de gas, y luego son decepcionados con la sorpresa de que el tanque de 20 kilos va a costar 450, tengo entendido, y el de 30 va a costar 600 pesos. Todo esto podría decirse, bajo la promesa presidencial, porque el señor lo dijo, de que iba a costar mucho menos. No sé qué tengas que agregar, mi querido César. Pues la verdad que para muchos, de hecho, creo que esto ocurrió en Iztapalapa, una de las quejas es que dijeron, no, pues es un engaño, que algunos acusaron a los de la gasera de Gas Bienestar que estaban en contra del presidente Obrador porque él personalmente había prometido precios más bajos. Él había dicho que el tanque de gas de 20 kilos iba a costar como 200 pesos y el de 30 como 300, más o menos. Él lo dijo en su mañanera y pues muchos obviamente pensaron que a lo mejor los estaban queriendo timar, pero no, la verdad es que ese es el precio oficial que finalmente se lanzó. Y es cierto, la verdad es que fue casi un engaño, aparte de que es un golpe muy fuerte a los distribuidores locales de gas, quienes de por sí denunciaban que con los controles de precios no iban a poder sacar ganancia suficiente para mantener su negocio a flote. Entonces, la O verdad sea, es que esto y la policía que acaba de sacar Pemex para defender sus gasoductos, la neta su madre. no sé Sí qué los tenga pensado vi, el güey. presidente. Sí los vi, güey. Sí los vi, o sea, son prácticamente militares, pero aquí con el parchecito Pemex. O sea, no sé qué quiero hacer, la neta, o sea, me da algo de miedo. Con eso de que el país no está militarizado, y nunca va a estar militarizado, aunque haya Guardia Nacional, que prácticamente son militares, porque visten como militares, andan en vehículos de militares y portan armas de calibre militar, pero no son militares. O sea, son policías más rudos, hagas de cuenta tú, no son militares. Pues yo No te sé diría qué, que con mucho cuidado, carnal, porque la verdad, la última militarización del país terminó en los 80, cuando se volvieron a privatizar las cosas aquí en México, porque la verdad todo estaba controlado por militares en esos tiempos. Y actualmente la verdad es que sí va por muy mal camino. Entre que el gas bienestar es todo menos un gas del bienestar, y que Pemex saca policías militarizados, la neta las cosas están difíciles. Sí, 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 no, ni me digas, o sea, ahí en Zócalo, te metes en Zócalo y no hay momento en el que no veas una patrulla bueno, una de estas carros en los que va la Guardia Nacional,
se han parado ahí enfrente de nosotros y un día, es una anécdota rápida, una militar entró y me quedé así como de, ya me descubrieron. No. Pues, ¿qué te digo? Mi querido César, ha sido una semana como pocas veces hemos visto en este año, quizá en este 2021. Son muchas cosas las que están pasando, tanto sociales como naturales. Tenemos el terremoto, las inundaciones, el deslave del cerro de Chiquihuite. ¿Qué te puedo decir? Ha sido una semana de locos y desde aquí, desde México, Is the Shuttle Podcast, deseamos que estas autoridades que tenemos, que en lugar de andar cambiándole el nombre a los árboles, quitando estatuas y poniendo cosas, pues se ocupan de las verdaderas prioridades, porque, pues la neta, van 3 años. Son 3 años los que quedan. El señor está a mitad del camino, como diría él. Y pues creo que al final de cuentas, todo esto va a repercutir mucho en lo que pueda ser revocación de mandato y también en elecciones. Entonces yo les recomendaría que, pues, que se pusieran las pilas, porque como político no me gustaría que el siguiente reclamo que tuvieran por parte de la población fuera en las urnas. Y pues con esto acabamos el primer bloque, perdón. Vámonos al tema principal, mi querido César. Vamos para allá. Y ahí corta. Pues nada, vamos a iniciar con el tema principal del podcast del día de hoy. Y como sabremos, pues el tema de hoy es la policía. Porque últimamente pues se han estado pasando un poquito de lanza con todas esas situaciones que hemos vivido o visto últimamente, entre ellas este muchacho yucateco, ¿no? También tenemos a la migrante que era salvadoreña, me parece, que fue lamentablemente asesinada por policías. Entonces consideramos que era un gran tema para hablar, principalmente en estas épocas que se habla mucho sobre el abuso policíaco, sobre el uso de fuerza excesiva en las autoridades. Pues nada, damos una introducción, mi querido César, para ver cómo vamos a ir con esto. Sí, por supuesto. La verdad es que es cierto. Los abusos, podríamos decirlo así, de parte de las fuerzas del orden no son algo nuevo para nosotros los mexicanos. La verdad es algo que hemos vivido de siempre. A veces el abuso se encuentra en que el mismo policía no conoce bien sus funciones y límites y se sobrepasa en estas, y en otras es sencillamente de que el policía, en cumplimiento de su deber, se exacerba en la fuerza que pone, como en el caso de la salvadoreña, en la cual le aplicó una maniobra popularizada recientemente acá en los Estados Unidos, Ajá, que sí. lamentablemente lo ultimó. Y el caso de Ravelo, el joven de Yucateco, que lamentablemente murió supuestamente abusado, y golpeado y torturado por policías, aunque ese se encuentra algo en el limbo porque hay muchas inconsistencias en todos lados. Pero Ajá. sea como sea, la verdad es que, a mi parecer, Isaac, se tiene una imagen muy negativa de la policía, pero a la vez un poco hipócrita, porque nosotros decimos, malditos policías, si por eso los matan, ojalá se mueran. Haz de cuenta que les deseamos el mal cuando van sobre de nosotros porque hacemos algo malo o no, porque están haciendo su trabajo, pero a la vez nos molestamos cuando no lo están haciendo. ¿Por qué a ese criminal lo llevan detenido? Mátenlo, líchenlo, que no sé qué, o... Vaya, la cosa es que odiamos a los policías casi casi por odiarlos, cuando la verdad viven situaciones muy, muy difíciles. Sí, o sea, eso por supuesto. O sea, yo no niego que la vida de un policía sea complicada. Sin embargo, y esto es como que de resaltar. Lamentablemente, como tú lo comentas, es en parte por realmente que no saben sus funciones, o realmente, yo considero que puede ser que esto ya estaba normalizado hace mucho tiempo, la verdad. Sabemos que aquí la fuerza policíaca es agresiva, a mi parecer, incompetente, en muchos sentidos. Mira, vamos con una anécdota rápida, güey. Yo iba en secundaria, y ya venía de regreso a mi casa, güey. O sea,
venía de regreso a mi casa. ¿Sabes qué? Esto es como, podría llamarse la historia de cómo viví mi primera experiencia chilanga, güey, así. Ese sería el título perfecto. Chilango Dos, Time. ajá, Chilango Time, güey. O sea, así bien chilangote. O sea, tú ten en cuenta que iba en secundaria, güey. Tenía, que te gustó, unos 14 años por ahí, más o menos. Entonces, llegaron dos pinches lacras, güey. Pero, o sea, o sea, también ve qué cobardes son entre ellos mismos. O sea, no pudieron uno. Fueron dos hijos de la chingada los que me asaltaron. Agarraron y me pusieron un pinche cuchillo en el cuello, güey. Va, danos el celular, órale. Y se largaron, güey. También idiotas ellos porque no tenían nada que les cubriera la cara. O sea, llegaron así directamente. Cuando terminaron de asaltarme, güey, fui con un policía. Estaba estaba en un puesto, pues en un puesto de mariscos, güey, comiendo, la neta, o sea, yo la neta no sé si estos güeyes, no sé, güey, ahí estaba en un puesto de mariscos. Y le dije al oficial, ¿sabe qué oficial? Me asaltaron, me acaban de robar. Y el oficial se quedó así con cara de, ¿y qué madres quieres que haga yo, güey? Y así como de, ¿en serio, güey? ¿Neta no vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar ahí parado, tragando? Y desde ese día, güey, desde ese día yo le tengo mucho coraje a los policías. ¿Por qué, güey? Te voy a decir una cosa. Los policías, a mi perspectiva, tienen uno de los salarios más fregones que yo he tenido como que el conocimiento. Mm, yo quizá podría entender lo que tú dices de que a la gente que posiblemente estos tipos tienen condiciones terribles, se han visto cosas feas y cosas horribles. Pero a mi perspectiva, hay miles de personas que ven cosas igual o hasta peores, ¿no? Tenemos médicos, tenemos forenses que ven, o sea, ven realmente cosas muy feas por un salario mucho menor. Entonces, a mi perspectiva personal, muchos de los policías, porque digo, realmente cuando tú ves en la televisión y dices, policía regresó cheque de 10 millones de pesos, o sea, eso es lo que se exalta, porque sabemos que en este país, o al menos aquí en la Ciudad de México, digo, cuando un policía hace algo bien, es digno de resaltarse porque la mayoría de las cosas que ellos hacen son cosas que de plano son reprobables. O no sé qué opinión tengas tú al respecto, mi querido César. Pues mira, me sorprende que me digas que consideras que los policías tienen sueldos altos cuando, pues mira, todavía ya en 2014 el promedio del sueldo que ganaba un policía era de menos de 6,000 pesos al mes. En el norte del país era común oficiales que ganaran de 5,000 a 6,000 pesos, mientras que en centro y sur los policías ganaban de 4,000 a 5,000. O sea, hablamos de que un oficial, todavía hasta el grado de teniente, que hoy día vendría a ser, me parece que inspector, porque cambiaron los grados, ganaban una cantidad paupérrima que a veces iba por debajo del salario mínimo. De hecho, fue con las reformas que emitió el expresidente Felipe Calderón que esto se empezó a homologar, pero aún así son salarios que tampoco son como que muy altos, considerando la cantidad de movimiento que se les pide. Por ponerte un ejemplo, el salario homologado, o sea, el que debiera imperar en gran parte del país, si no es que en la totalidad, es de 13,000 pesos para para un oficial de policía. El rango más bajo, de 10,000 a 13,000 pesos. O sea, estamos hablando de al mes, ¿no? Al mes, así es. No, no por quincena ni menos, al mes. Es el Ah, salario que debería ganar un oficial de policía. Debería. No obstante, hay que tomar en cuenta que esto lo ganan en lugares en los que el presupuesto les llega. Como, déjame me explico. En Ciudad de México es común por el gran aparato burocrático que hay para, de cierta manera, vigilar el presupuesto y que sea más difícil robárselo, aunque sabemos que aún así ocurre. ah. Pero en otros lugares como la famosa provincia, los estados más alejados de la capital, es muy común que esto no le llegue al oficial y si le llega completo su salario de 10,000, 13,000 pesos, pues todavía tiene que conseguir armamento, tiene que conseguir su chaleco, tiene que pagar sus uniformes, tiene que pagar su transporte, la gasolina que gasta en su patrulla. A veces el policía no se le da el equipo y a veces ni siquiera el adiestramiento. Hablando de hecho sobre esa anécdota que me cuentas, hasta muy recientemente
los policías han comenzado a ser adiestrados. De hecho, la única policía 100% adiestrada y reconocida a nivel internacional era la Policía Federal. Dios la tenga en su santa gloria, ¿no? Dios la tenga en su gloria. Solo la Policía Federal tenía el 100% de sus elementos con examen de control de confianza y con su curso de formación inicial o curso de homologación. De ahí ya nada más le sigue la Policía Municipal de Chihuahua y me parece que la de Ciudad Juárez y la de Tijuana. Porque realmente el resto de policías del país, la mayoría de esos elementos están reprobados en examen de control de confianza. Apenas se acaban de completar la preparatoria y eso porque se les obligó prácticamente. Y no se les adiestra, no se les apoya. Ah, sí, claro, o sea, yo tengo entendido que pues, si por algo son tan ineficientes en muchos casos es porque realmente no tienen una capacitación. Tengo entendido yo, o sea, a mi sincero parecer, y mira, hablando ya honestamente, quizá, aunque no puede que se les dé el mejor salario, pero la neta ganan más que un promedio. Te voy a decir una cosa, esos 5 o 6 que ellos ganan no son nada. O sea, la neta yo no gano eso, la verdad. O sea, y esto es como una comparación muy, muy absurda, ¿no? Yo hago otras cosas y ellos hacen las suyas. Teniendo en cuenta que estos güeyes corren un peligro terrible, entonces eso es de lo que quiero llegar, o sea, perdón. Porque la situación es esa, o sea, ¿cuánto se les da de presupuesto y cuánto realmente es lo que les llega? Si eso es lo que les da para poder ser capacitados y toda la cosa. Entonces yo también quiero explorar esa situación. Tengo razones para entender o para poder decir que mucho de ese presupuesto, pues la neta, pues, es robado, o sea, se roba. Y por eso los policías no tienen como que los equipos necesarios para poder actuar o para poder ser capacitados, ¿no? Y por eso todo el mundo como que los ve realmente como cuestión de risa, ¿no? No sé qué tengas que opinar tú, mi querido César. Pues la verdad es que sí, te voy a poner un ejemplo. Dentro de una tesis que yo realicé, en el caso concreto de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que habla sobre las causas y consecuencias de la desaparición de la policía municipal en el estado. Porque no sé si sepas, aquí en Tamaulipas no existe la policía municipal desde 2013, de un decreto que apareció allá por abril de ese año, en el cual se suprimen todas las corporaciones de policía municipal locales. De hecho, al día de hoy no hay. En este caso hablo tanto de el Fortasec, el fondo para las policías que se daba a nivel nacional desde Felipe Calderón hasta que acá nuestro comandante de la 4T se deshizo de ese fondo. La verdad es que ese fondo se perdía. Los policías ahí ganaban, y esto ya no te lo digo solamente yo ni los documentos, sino ex policías municipales, que obviamente su identidad se mantiene en anonimato. Ellos ganaban entre 4,000 y 7,000 pesos al mes. El comandante de la municipal ganaba 8,000 pesos al mes. Cuando llega este Fortasec, era para nivelar y homologar sus salarios de 10,000 a 30,000 pesos al mes. Hablando del oficial primero, del oficial patrullero, hasta el comandante de la municipal. ¿Para qué? Para mejorar sus salarios y evitar que cayeran fácilmente en corrupción. Pero ¿qué pasó? Ese salario nunca llegó. Igualmente, el dinero del Fortasec iba para comprar equipo, para adiestrarlos, para llevarlos a Estados Unidos a adiestrarse, a llevar cursos también en Querétaro, en la Academia de la Policía Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Cursos que nunca se llevaron y que sin embargo el gobierno municipal declaró que los había hecho, que ganaban eso, que tenían el adiestramiento. Pero ¿qué pasó? Allá en 2011 los tuvieron que arraigar a todos y ahí es donde empezó a darse cuenta que eso no era cierto. No estaban capacitados, eran analfabetas muchos y estaban todavía metidos en corrupción y en parte porque lamentablemente hay malos elementos en cualquier lado, como porque no ganaban suficiente para vivir. Hablando de que la frontera es la zona más cara del país. Sí, claro, o sea, la frontera creo que sí es una zona carísima. Yo en algún momento tuve un sueño guajiro, perdón, de irme a vivir por allá y ya viendo cuánto me iba a salir el capricho, dije, no, mejor me quedo aquí en la ciudad porque la neta el gasto sí está pesado.
la Sí, verdad. está pesadísimo. O sea, con 5,000 pesos no comes. Con eso te lo digo. Menos una familia. No, ya valió madre. No, pues sí, mejor me quedo aquí en la ciudad, güey, tragando tortas y tlacoyos de a 20 pesos de esos infecciosos. Pues Sí, sí, unos cueritos de 2 pesos. unos cueritos. No, aquí 2 cueritos no cuestan 2 pesos. Hombre, es que tiene mucho que no voy a México. Ah, pues no, 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 no venga, güey, usted es un desmadre, la neta. Es un desmadre. Cualquier época del año. Bueno, en fin. Bueno, como tú me comentas, mi querido César, pues resulta ser que sí, como en cualquiera de estas historias que hemos contado a lo largo de estos episodios de México, del podcast, mejor dicho, parece ser que podría decirse que la gran causa de toda esta problemática se radica principalmente pues en el dinero, ¿no? En el presupuesto que se le da a los oficiales, en el presupuesto que desaparece y en el presupuesto que a final de cuentas no llega a pues podría decirse, a los elementos. Por lo tanto, pues no se tiene capacitación, no se tiene armamento, no se tiene nada, ¿no? Y Y no se podemos tiene decir una que, estrategia clara. ajá, Quiero resaltar exactamente. eso. Sí, por supuesto, o sea, bueno, principalmente es eso, ¿no? O sea, yo no quisiera pensar que todos los policías son inútiles, la verdad es que yo he conocido a unos muy buenos y digo, se han tenido o me han contado experiencias sobre buenos policías. Sin embargo, se me hace una tontería, la verdad es que se me hace una tontería que pues ahorita estamos viendo la época del abrazos no balazos y también eso es importante como que repercutirlo o analizarlo, ¿no? ¿Cómo viene a cambiar un país en el cual se tienen registros sobre tortura, se tienen registros sobre abuso de poder y en el que de alguna forma el uso de la fuerza excesiva era pan de cada día de los gobiernos anteriores? ¿Cómo viene a cambiar el equilibrio, por así decirlo, población-policía en cuestión de autoridad o en cuestión de poder? Esta nueva forma de combate, si así se le puede decir, a la violencia en general, al crimen en general, ¿no? ¿Cómo es que viene y transforma una forma de hacer las cosas en otra muy distinta? Estábamos viendo, no sé si lo viste tú, mi querido César, este video en donde la Guardia Nacional literalmente, o sea, así se queda parada mientras, ¿cómo se llaman esos tipos? Sicarios o comandos armados de un grupo criminal, se retiran, como si nada, güey, como si estuvieran hablando con unos amigos, se retiran en una camioneta. Entonces, eso también quisiera hablarlo, porque es algo que se tiene que perdón, que se tiene que analizar, el cómo es. Lamentablemente son tonterías. Te lo digo con todas las letras, son tonterías del señor presidente que no le gustan los policías porque lamentablemente muchos quieren combatir el crimen organizado. De hecho, hace como 4 o 5 años hubo una huelga de policías en Reynosa, de policías estatales, que estaban furiosos y exigían la remoción del director de seguridad pública local y del comandante de la estatal allí, porque exigían poder combatir al crimen organizado, decían que no les permitían atender a las balaceras que se reportaban y a los delitos que la gente reportaba y estaban molestos por eso. Querían salir a las calles a patrullar y a atender a la población, eso era lo que reclamaban. De hecho, no se supo más en qué concluyó eso, creo que sí removieron al comandante de la estatal allí. Ajá. Esta estrategia de abrazos no balazos también molesta a los militares que actualmente son parte del sistema de seguridad pública, de hecho así la dicen las leyes. Son parte del sistema de seguridad pública, no les gusta porque, vaya, para empezar, ellos tienen su orgullo militar. Segundo, pues, cómo voy a permitir que me agredan a mí y yo no contestar? Y por último, tampoco le gustan los delincuentes porque se sienten insultados, así como que, a ver, espérate, ¿cómo que abras no balazos? A ver, ¿a qué estamos jugando? Sí, o sea, estábamos viendo que uno de los principales puntos, o uno de los puntos en la historia de AMLO que se van a quedar toda la vida, va a ser el famoso Culiacanazo, en el que el señor, yo creo que bajo esa misma filosofía de abrazos no balazos, deja
soltar al hijo de el Chapo Guzmán, quizá mejor dicho, el narcotraficante más buscado del mundo, deja salir a su hijo como si nada, argumentando una cuestión humanitaria, argumentando una cuestión de que se iban a perder 200 elementos y que él no lo podía permitir. Estamos viendo una época en la que la población cree estar por encima de la ley. Y digo, no estoy en contra tanto de eso, de que la población haya tenido que llegar al punto de literalmente linchar a los criminales. Bueno, o sea, estoy en contra de esa clase de los linchamientos, ¿no? A final de cuentas, son cosas que realmente no deberían de pasar en esta situación de que la policía fuera eficiente y lograra hacer su trabajo. Pero sin embargo, por otra parte, un poco más arraigada hacia mi sentir, ¿hasta qué punto hemos tenido que llegar como sociedad o como democracia para que esta sea la única salida, ¿no? Vemos linchamientos por aquí, linchamientos por acá. Entonces, se me hace parte de esta filosofía nueva que se ha instaurado, la cual ha causado que de alguna forma el policía ya no sea la máxima autoridad de la ley, sino que sea el pueblo y sus linchamientos, lo cual causa consecuencias terribles. Sin embargo, nos encontramos con una población frustrada, ¿no crees? Pues sí, lamentablemente esta frustración no se va contra las autoridades que deberían, o sea, la población es correcto que esté molesta, que esté harta, digo yo mismo como ciudadano me puedo decir hastiado de lo que ocurre, pero no se van contra el presidente, no se van contra el secretario de Seguridad Pública, no se van contra el gobernador, no se van contra los jefes, los que deben tener la estrategia. Lamentablemente quienes las pagan son los policías, quienes son abucheados, son odiados, la misma población pide que les hagan daño, pero a la vez pide que los apoyen, los defiendan, porque la policía nunca hace nada. Mira, con decirte que el 2020 es considerado por la organización Causa en Común, una organización cuya página les recomiendo visitar, tiene información muy clara y imparcial sobre la situación de seguridad pública en México, principalmente Igual viendo... ¿eh? el link ahí en la descripción, ¿eh? Vamos a dejar ahí el link en la descripción por si les interesa. Sí, continúa. 2020 fue el peor año para ser policía porque se reportaron una inmensa cantidad de asesinatos en el país. Si aquí en lo que va del año de este 2021 han muerto 288 policías, alrededor de un policía diario, el año pasado murieron cerca de 500. 500 policías en México fueron asesinados, 524 para ser exactos, superando al 2019 y al 2018 que tuvieron 446 y 452 respectivamente, principalmente yéndose contra los policías municipales. Recordaremos que el año pasado hubo varias emboscadas a policías municipales, asesinatos, fue un año muy duro. Y sin contar aparte de esto, hablando también de la falta de apoyo que tienen los policías, cerca de 5,000 elementos se han contagiado de COVID-19, muriendo ya 700 de ellos. Esto al 20 de marzo más o menos de este año. Pues sí, como lo dices, César, pues a veces las cosas son así. Lamentablemente, pues yo quiero pensar que la gente está hasta el gorro. Yo los entiendo. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado pasar varias cosas. O sea, soy chilango. Aquí, si no te han asaltado en la Ciudad de México, no has vivido en la Ciudad de México. Es una ciudad insegura y con esto que nos está diciendo la pobre capacitación de los policías, la verdad es que muchas veces la justicia tiende, o podría decir, la población tiende a tomarla y hacer justicia por su propia mano. Un punto en el que yo considero estás bien es esa situación de que la policía muchas veces es abucheada, es odiada, pero muchas veces se les pide a ellos que actúen cuando algo les pasa a ellos, ¿no? Va, esa está correcta, mejor dicho. Pero la neta, cómo podría decírtelo? Déjame pensar tantito. Ajá. La verdad es que muchas veces realmente no se lidia con muchas cosas aquí, ¿no? Podemos tener asaltos, podemos tener esto. Va. Yo quiero pensar
que de alguna forma ante los policías está la necesidad de hacer la justicia o de poder llegar a la justicia. Y se me hace una tontería que muchos, la neta, pues ni siquiera te vean, la neta. Podremos decir, sí, todos los policías son malos. Podrán haber buenos, pero la verdad es que a mí el cuerpo de policía, como general, me tiene más que decepcionado, porque he tenido que llegar al punto de, pues, tratar de defenderme. Esa es una anécdota para otra ocasión, al punto de tener que batirme en combate con otros tipos y que mi hermano y mi mamá han tenido que, ¿cómo se le llama? Que igual que con sus mañas tratar de zafarse de un asaltante por la falta de capacitación de los policías. Eso es lo que a mí me enoja, que de alguna forma se presuma tanto por parte del gobierno, y esto es ahora sí que, como por así decirlo, mi conclusión de alguna forma, y que por otra parte, tengamos uno de los años más violentos, robo ¿cómo se llama? ¿A casa Robo en habitación? transporte pública, exactamente, robo a casa habitación, también está entre esos, robo ¿cómo se llama cuando robas un vehículo? Bueno, robo de vehículos, por así decirlo, creo que tiene un nombre más específico, pero X. Robo en vehículos, asalto en transporte público han sido las tres joyas de la corona que, lejos de bajar, inclusive en pandemia, han aumentado a forma considerable, ¿no? También tenemos la situación de la justicia penal. Mm, encontramos ahí a la gran amante de los criminales, la CNDH, que muchas veces argumentando violencia dejan salir ¿cómo se llama? Criminales. Entonces esa también es otro punto a debatir. Ese es ¿Qué algo onda? muy bueno que mencionas, la CNDH, que los mismos policías aborrecen, y no por las razones que muchos pensarán. Muchos dicen, no, pues no les gusta la CNDH porque no los deja hacer tranzas o no los deja maltratar a la gente. No, la policía está furiosa porque ellos, como ustedes, quieren detener a los narcotraficantes, quieren detener a los asaltantes, sobre todo a los homicidas. A la población le duele mucho un homicidio y a la policía también, al final son gente. Pero ¿qué ocurre? Un policía agarra al homicida o al asaltante. Pues intenta liberarse, sacarse. ¿Y qué hace el policía? No, pues en el intento por agarrarlo y que no se le vaya, no se le mete un trancazo. ¡Paz! Suelo. ¿Qué ocurre? Sí, Al policía se le levanta un proceso sí, por claro. uso excesivo de la fuerza, se le retira del servicio sin goce de sueldo hasta concluir el proceso, y si la población se enaltece demasiado, le molesta mucho el asunto, no, ni siquiera no es que haya justicia, no es que haya un juicio justo, se ordena, ¿sabes qué? A ese me lo metes al bote como sea. ¿Y qué Ajá. ocurre? Tenemos un elemento que posiblemente estaba capacitado, posiblemente tenía su examen de control de confianza, o sea, un elemento más, tal vez no destacaba, pero un elemento. Sí, o sea, un Ya elemento eficiente, ¿no? ya lo pusiste en garras del crimen organizado, porque en prisión, si no lo matan, lo van a meter dentro del negocio del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no va a tener de otra. Sí, claro. Lamentablemente la CNDH, es algo que dicen policías, es algo que dicen agentes del Ministerio Público, es algo que dice toda persona que trabaja en seguridad pública. La CNDH protege más a los detenidos sin importarles si son delincuentes que, y les importa más que la vida de un policía que pudo haber muerto o sido herido en el intento por evitar que esta persona siguiera delinquiendo. Sí, por supuesto. O sea, principalmente es a lo que quiero llegar yo. El sistema de justicia aquí en el país lo he visto transformarse en un chiste total, ¿no? Hace tiempo, hace tiempo, bueno, tú lo recordarás, todo el mundo lo va a recordar. Este fue en 2020, estos tipos que prácticamente molieron, casi matan a golpes a un asaltante, que se volvió tan viral y tan famoso porque la gente dijo, ay, por fin, justicia y la fregada. Quiero pensar que de alguna forma si el asaltante hubiera logrado su cometido, si de alguna forma hubiera asaltado, y ya ves que se ejecutó perfectamente el asalto, el ladrón tuvo esta cosa, ¿no? Su objetivo.
quiero pensar en qué hubiera pasado después. Va, las cámaras lo ven. Cámara, órale pues. Tenemos evidencia. ¿Qué pasó? No, pues tanto. Y esto, y esto, y esto. No, y estoy más que seguro que algo hubiera pasado. Que algo hubiera pasado, nadie hubiera presentado denuncia, porque igual está esta situación sobre que la gente ya no confía en las autoridades policíacas. O sea, es esa decepción tras decepción tras decepción tras decepción que lamentablemente es el origen de muchas cosas, de este tema que estamos hablando. La pérdida de confianza, el hecho de que la gente tome justicia por sus propias manos y los resultados catastróficos que pueda tener y el aborrecimiento de los policías, que de alguna forma la justicia se ha vuelto una puerta de estas giratorias en la que entras y sales al instante. No sé si tengas algo que agregar con respecto a eso, mi querido César. Pues la verdad es que sí, no podemos decir que no. No podemos mentirnos. La justicia en México lamentablemente está muy mal y es precisamente porque, no es porque la policía no haga un buen trabajo, porque de hecho antes de que la Policía Federal desapareciera, era tan buena en lo que hacía que era el único organismo en México que los gobiernos extranjeros confiaban para solicitar apoyo en sus investigaciones. La Policía Federal se ponía de propósito a agarrar a alguien y lo agarraba. Claro, esto lamentablemente también hizo que sus mandos los empezaron a utilizar a discreción, cosa que no se debe. Estoy divagando. Lo que pasa aquí es que el gobierno, las autoridades no tienen una estrategia clara. Si la teníamos en tiempos todavía de Peña Nieto había cierta estrategia, golpear ciertos puntos del crimen organizado, de la delincuencia, no la tenemos ahorita. Un caso muy sonado es, por ejemplo, el operativo Todos Somos Juárez, o podríamos decir, la disminución de homicidios que hubo durante la administración de seguridad pública del teniente coronel Esaoya en Tijuana, que lograron de reducir los índices y terminar ciertos tiempos de terror que se vivieron en estas ciudades, pero son hechos aislados porque en esos tiempos hubo una estrategia. Ahorita no la hay, pero ni de cerca. Ahorita la estrategia es abrazos, no balazos, casi literalmente. Sí, o sea, estamos en unos tiempos, mira, te voy a subir honesto, señor Andrés Manuel, si de alguna forma el algoritmo de YouTube le da a escuchar este podcast, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, es lo que yo me quiero cuestionar. Yo comprendo, nadie quiere volver a un sexenio de Calderón, en donde tanta gente muera. A final de cuentas sabemos cómo acabó el sexenio, ¿no? Lamentablemente hubo miles de muertos, hubo miles de violaciones a los derechos humanos, hubo detenidos, o sea, hubo uno que otro resultado más o menos decente, pero al final de cuentas, lejos de eliminar o de acabar con el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, se volvieron, no sé, como lo estábamos platicando la otra vez, César, se convirtieron, pasaron de ser un cuerpo de bandoleros, un cuerpo de una banda de pandilleros, a prácticamente tomar el poder de lo que sería pues un regimiento paramilitar, ¿no? Lamentablemente, esta clase de cosas no tuvieron un efecto, pues, muy positivo que digamos. Algunas cosas sí, otras no. Y llegamos a este punto del abrazos no balazos del presidente, en el que prácticamente, te lo voy a poner así, el crimen organizado es un cáncer, ¿no? Y al cáncer, pues se le ataca con quimioterapias, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Se ataca con quimioterapias que son agresivas, pero con una estrategia se puede evitar un daño mayor. Por ejemplo, daño en el que hubo en el Culiacanazo, ¿no? Que se carecía de una estrategia. Mucha gente, bueno, se suele decir, la versión oficial de este suceso suele decir que eran rondines, si no mal recuerdo, y que pues vieron ¿cómo se llama su hijo? Ay, se me olvidó. Ovidio. Perdóname, sí, Ovidio, muchas gracias, César. Ovidio, se vio a Ovidio y ahí inició el desmadre. Lo retuvieron y en castigo, por así decirlo, sucedió todo este desmadre que llegó al punto de presidencia y en una presión o en un intento desesperado por tratar de amenizar las cosas de ya y la llevamos tranquila, soltaron al señor. Esto se hubiera podido evitar si se hubiera tenido una estrategia, no solo por decir, o un protocolo, mejor dicho. Esto se hubiera podido evitar si se hubiera tenido un protocolo de qué hacemos si vemos al hijo del narcotraficante más poderoso de la tierra paseando en una suburban blindada,
por ejemplo. Cosa ¿no? que se tenía en los sexenios pasados. Digo, todas las veces que se detuvo a alguien importante, por ponerte un ejemplo aquí en la frontera, cuando se logró abatir al Tony Tormenta o cuando se detuvo a Guillén, a este, ¿cómo se llamaba este canijo? Ociel Cárdenas, Ociel Cárdenas Guillén. Pues sí. La verdad es que casi no hubo enfrentamientos porque o esos enfrentamientos no lograron nada porque lo detuvieron, había anillos de seguridad, había una estrategia, se le puso a disposición y no hubo forma de que lo salvaran. No, o sea, cosa que no pasó aquí. O sea, lamentablemente en un gobierno desorganizado, en una, por así decirlo, en un lugar donde no se tienen estrategias, y esto vámonos saliendo ya porque ya estamos a punto de acabar el podcast, vamos a llegar a una conclusión ahorita mismo. Muy bien, sabemos que la policía no es la mejor aquí, en este país en general. En Ciudad de México, allá por la frontera, donde las cosas claramente son mucho peores. ¿A quién le podemos echar la culpa? Lamentablemente no al cuerpo policíaco. Al cuerpo policíaco, lamentablemente, esto es una cadena de mandos. El cuerpo policíaco sigue órdenes de sus superiores y ellos de sus superiores. Vamos a atribuírselo a la corrupción, a la falta de capacitaciones que se tiene, y principalmente, como lo hemos estado platicando ahorita en estos últimos minutos, a la falta de una estrategia clara que no venga de alguna forma de un sentimentalismo o de un deseo, sino de datos duros y de planeación organizada para poder darle un golpe al crimen en general, ¿no? Llamémoslo crimen en general, crimen organizado, violencia, secuestros, asaltos, X y Y, ¿no? Pues para ir acabando, señor presidente, póngase las pilas. Estamos teniendo uno de los sexenios más violentos desde la época de su rival Calderón, ¿no? Desplegando militares, lo único que va a ocasionar es que la gente malpiense de usted. Y en cuanto a su estrategia de abrazos no balazos, pues yo diría que la fuera cambiando a algo un poco más técnico. Porque la verdad, aquí los que sufren, pues somos nosotros, los de abajo, los que no tienen a la Guardia Nacional custodiando Palacio Nacional, a los que tenemos que salir a trabajar y muchos a los que tienen que salir a trabajar de noche con el miedo de que los asalten, ¿no? Pues nada, mi querido César, así concluimos esta emisión de México is the Shed, el podcast. Espero y les vaya muy bien. Voy a cumplir mi reto del boleto de 250 pesos tirados a la basura, pero ya. Ajá, yo solo quiero cerrar con una cosita antes de que nos vayamos, algo para nuestros escuchas. Ajá. Como diría Marco Aurelio en sus meditaciones, cuídate bien de no portarte con los hombres inhumanos de la misma forma en que estos tratan a los hombres. Preciosa frase, muy bonita. Pues nada, mi querido César, pues ya mes patrio, esperemos que todo vaya excelente, celebren. Yo entiendo que muchos de ustedes son del típico no hay nada que celebrar, y pues sí, la neta no hay nada que celebrar. La situación del país está de la chingada. Estamos en tiempos muy oscuros. Con tan solo esta semana tenemos para acabar septiembre, y eso que vamos a la mitad. Les dejo acá abajo todas mis redes sociales, Facebook, mi Twitter, Instagram. Únanse al Facebook, vamos a traer más cosas, más contenido para ustedes. Y pues nada, aquí su compañero Isaac, y César, aquí a mi diestra. No sé si tengas alguna otra cosa que decir, mi querido César. Nada, yo soy Octavio César y espero la verdad que tengan unas muy bonitas fiestas patrias. Pues nada, eso fue todo por esta semana. Pues yo me despido, no sin antes decirles, señoras, señores, gente del gobierno, paren de mamar, pónganse a jalar. Ahí la vemos.